máquinas de estado, porque la idea de que podamos ejecutar más de una máquina de estados en nuestro sistema. No sé si tuvieron oportunidad de ver este tema del... Aquí puse un dibujo mejor, digamos, de lo de la tecla, ¿verdad? No sé si pudieron ver esto ustedes y estudiar un poquito el código. Eso mostraste en la última clase, me parece, profe. Sí, yo le subí el código también. Eso ya no llega. El lenguaje C. Este código está puesto en lenguaje C allí en el Classroom. Bueno, pero vamos a avanzar un poquito más entonces. Por eso hoy lo que quiero hacer es hablarles un poco del tema de vamos a hacer un ejercicio concreto, digamos, y a ver si puede ser bien completo, ¿no? Vamos a implementar un control de acceso utilizando como entrada los botones, como entrada de la clave, digamos, los botones de la placa, la que tenemos ya, ¿verdad? Y como salida, usaríamos los LEDs, los LEDs de la placa, ¿no? Eso sería, creo yo, la forma más práctica, digamos, de hacer un sistema completo que básicamente funcione solamente con el kit que tenemos, ¿verdad? Así que tengan que hacer nada ni construir ningún hardware adicional. ¿Les parece? Entonces, ¿cuáles serían los elementos de entrada de nuestro sistema? Y dijimos, tendríamos dos entradas básicamente que serían los botones de la placa. Necesitamos entonces dos botones. Y un momentito voy a poner mi lápiz. Entonces, nuestro sistema va a tener dos entradas, que son el switch 1 y el switch 2 de la placa. Y la salida, supongamos que sea el LED rojo de la placa. De tal manera que si aquí se introduce la contraseña correcta, entonces el LED rojo se tiene que activar por un tiempo, como abriendo, digamos, la puerta, ¿verdad? Y después se tiene que desactivar, ¿ok? ¿Conocen ustedes cómo funciona un pestillo de una puerta, verdad? Porque esto tiene que comandar ese pestillo, básicamente. ¿Conocen? Yo al menos no, profe. Ya. Okay. Yo tampoco. Bueno, el pestillo es básicamente un electroimán que tiene un resorte, ¿verdad? Normalmente el pestillo está trabado, ¿verdad? Cuando el electroimán se activa, destraba el pestillo de la puerta. Es una tranca, solo que exactamente, es una tranca electrónica, así mismo. Les muestro una foto, digamos, de este tipo de cosas, ¿verdad? Para que vean. Este es el pestillo. Vamos a abrir en una imagen aparte. Así se ve, exactamente así.
Fíjese que si esto fuese una puerta normal, común y corriente, digamos, esta chapa de metal, esta aquí, sería continua acá, ¿verdad? Entonces, la única forma de abrir la puerta sería moviendo la perilla, ¿verdad? Que retrae la traba y entonces se puede entrar. ¿De acuerdo? Este pestillo que ven aquí, esta parte de aquí, es la que está normalmente trancada. Por lo tanto, la puerta no se abre a no ser que mueva la perilla, ¿verdad? De la puerta, ¿cierto? Pero aquí adentro tiene un electroimán que libera una traba cuando se activa y entonces esta parte de este pestillo se queda libre, se puede mover, ¿no? Entonces, aunque la traba esté puesta, empujando, como esto se libera, entonces la puerta se abre. ¿Está? Y lo que se hace normalmente es se le quita el picaporte, digamos, a la puerta del lado de hacia afuera, ¿no? Para que no se pueda abrir si no es a través de esta electrónica, ¿no? ¿Ok? Entonces, si yo quiero liberar este pestillo, tiene que estar activo el electroimán durante todo el tiempo que el pestillo esté liberado. Si el electroimán deja de estar activo, entonces sencillamente la traba tiene un resorte y vuelve a trancar este pestillo. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. Genial. Entonces, vamos a hacer entonces nuestro control de acceso. Vamos a suponer que tenemos este pestillo, que es el que hay en todas partes, ¿no? Realmente. Nosotros también aquí tenemos varios de esos, ¿verdad? Entonces, es exactamente igual a este, ¿verdad? O muy, muy parecido. Y el funcionamiento es como les digo. Ahora, ¿cómo va a funcionar esto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a meter la contraseña, podríamos decir? Y va a ser simplemente una secuencia de presiones de estas teclas, ¿verdad? Por ejemplo, la contraseña podría ser estos son siempre los switches, ¿verdad? 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Por ejemplo, así, ¿verdad? Entonces, si yo aprieto 1, después 2 una vez, 2 otra vez, después 3 veces 1 y 3 veces 2, entonces la puerta se abre. ¿De acuerdo? Esa sería la forma de introducir la contraseña. Esta es una alternativa interesante, digamos, porque en realidad, si la longitud de la contraseña es suficientemente larga, en realidad esto es relativamente seguro. No es tan sencillo, digamos, de conocer la contraseña. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? ¿Todos entienden? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense aquí, desde el punto de vista del sistema, nosotros vamos a necesitar, ya de entrada podemos identificar que vamos a necesitar un filtro de botón para el switch 1 y un filtro del botón para el switch 2. ¿De acuerdo? Este filtro ya lo tenemos hecho. Entiendo que Diego incluso ya lo usó, ¿verdad? Por lo menos sé que Diego me parece, ¿verdad? ¿Es así, Diego? El filtro de switch. Y el que hicimos en clase, que yo le pasé el código. Y sí, esos son los filtros que ya tenemos, digamos, ¿verdad? Y podemos aplicar sin problemas al switch 1 y al switch 2. Pero además vamos a necesitar el sistema que controle el código. Aquí con el filtro lo que nosotros vamos a tener es
cada vez que uno de estos botones o los dos se presionaron. Recuerden que estos filtros en realidad detectan flanco, ¿no? O sea, flanco de subida, o sea, cuando estaba sin apretar y yo aprieto. Eso es lo que detectan estos dos filtros, ¿no? Entonces, con esa información, este control tiene que verificar que la secuencia de la contraseña se introduzca correctamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Y finalmente, tenemos que escribir el control del pestillo propiamente, ¿no? Es decir, cuando el código que se introduce es correcto, entonces el pestillo tiene que abrirse, ¿verdad? Y tiene que mantenerse abierto durante un cierto tiempo, ¿eh? Porque recuerden que este pestillo que les mostraba tiene que estar activo el electroimán para que se abra la puerta. Si el electroimán deja de estar activo, un resorte automáticamente cierra el pestillo. Entonces, este control de pestillo lo que va a hacer es mantener la puerta abierta por un X tiempo, ¿verdad? Tiene que ser relativamente largo, porque lógicamente nosotros somos medio lentos, digamos, los humanos para la computadora, ¿verdad? Y entonces tiene que durar unos segundos esto, ¿verdad? No puede durar microsegundos ni milisegundos, ¿verdad? Tendría que estar el pestillo activo por al menos 1, 2, posiblemente 2 o 3 incluso segundos, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de empujar la puerta y abrir la puerta. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Lo que estoy haciendo aquí es identificando las partes que tiene que tener este sistema, ¿verdad? Este que está aquí, ¿verdad? Esta caja, digamos, tiene que estar compuesta por estos 4 elementos. Fíjense también que es interesante para este caso, estos dos elementos son en realidad la entrada del sistema, ¿verdad? Este señor es el que procesa, podríamos decir, la entrada, y este de aquí es la salida del sistema. ¿De acuerdo? Cada sistema que ustedes diseñan es distinto. No hay dos sistemas iguales. Pueden ser parecidos, digamos. Pero en general, todos los sistemas son distintos. Entonces, hay que hacer este análisis para entender qué es lo que queremos en realidad hacer y cómo lo que vamos a implementar esto. ¿Ok? Además, podemos decir que primero tenemos que hacer esto, evidentemente, ¿verdad? Porque obviamente yo quiero saber si alguien apretó el botón primero que nada, ¿verdad? Eso es lo primero que tengo que saber qué hacer, ¿verdad? Lo segundo que vamos a ejecutar será esto, ¿verdad? Porque dado el botón apretado, tenemos que ver si corresponde al código que estamos en este momento, digamos, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera de estos, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuál es, en qué lugar estamos, digamos, y verificar si estas entradas coinciden, ¿sí? ¿Matías? ¿Querías decir algo, Matías? No, creí que se te había ido el audio, pero después me salió un mensajito que decía que mi conexión estaba inestable. Ah, ya. Y bueno, y por último, en realidad, esto se tiene que ejecutar porque en función de lo que el control diga, entonces el pestillo se abre o no se abre. ¿De acuerdo? Entonces podemos analizar con más detenimiento cada uno de estos. Por ejemplo, el control de código. A ver si puedo hacer un mejor cuadradito. Ahí está. El control de código tendría en realidad
como entradas a switch 1 y switch 2, pero ya filtrados. Estas serían ya las señales filtradas. No son la misma que esta, ¿verdad? Porque en este sistema entran, este es el sistema general, digamos, ¿verdad? Estos switch se refieren a los botoncitos de la placa, ¿verdad? Pero sin el antirrebote y sin el filtro, en realidad estos botones no se pueden usar. Entonces, estos que están acá son ya los elementos filtrados. Voy a dibujar de otra manera aquí. Aquí tenemos que tener, aquí viene la entrada switch 1 y aquí switch 2. Estos son los filtros y de aquí, ya filtrados, llegan aquí, ¿verdad? Este es el control de código. ¿De acuerdo? Y la salida del control de código afecta a el control del pestillo, ¿verdad? Que a su vez controla, en este caso, el LED rojo. ¿Okay? Así sería, digamos, los componentes, podríamos decir, de nuestro sistema. Fíjense, lo que estoy haciendo aquí se denomina análisis. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy estudiando el problema y estoy encontrando las partes que tiene ese problema. ¿De acuerdo? Este problema evidentemente es muy sencillo, ¿verdad? Pero en general todos los problemas que ustedes tienen son similares en complejidad, ¿verdad? En los que me refiero a los trabajos prácticos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Ustedes tienen que identificar las partes de su problema. Recuerden que lo que ya habíamos hablado en LP1, ¿verdad? Hay que dividir el problema en problemas más pequeños para poder enfrentarlo adecuadamente. Entonces ese principio que aplicábamos al software en LP1 en realidad se aplica para todo en ingeniería, ¿verdad? Y aquí también en realidad se aplica para esto porque también es un software, ¿verdad? Pero en general se aplica para cualquier cosa. ¿Okay? ¿Se entiende esto entonces, verdad? ¿Alguna pregunta hasta por aquí? No, profe. Hasta acá se Profe, entiende muy bien. a mí algo que no me quedó muy claro es, nosotros vamos a hacer un timeout para la espera, o sea, va a haber un tiempo en el que si no apretamos otro botón se resetea la secuencia, ¿o no? Sí, necesitamos eso. Y estuve nomás pensando, eso siempre cuando nosotros esperamos un valor para introducir, pues usamos un while. No. Y para hacer No. Aquí eso no podemos hacer. Sí, justamente estaba pensando que no vamos a poder hacer eso. ¿Y no. cómo aplicaríamos eso? Y en realidad no hay problema, digamos, ¿verdad? Vamos a usar máquinas de estado. La máquina de estado es lo que reemplaza al while. Ah, claro. Sí. Porque en realidad, de hecho el while está, ¿verdad? Pero ese while ya le conocemos, ¿verdad? Porque nuestro sistema se ejecuta todo el tiempo, ¿verdad? Está ahí ejecutándose permanentemente. ¿Qué es lo que hace la máquina de estado? Y lo que va a hacer esta máquina de estado es recuerda, podríamos decir, dónde estaba antes, ¿verdad? Por eso necesitamos máquinas de estado. Para el control del pestillo, esto que está aquí, se necesita, o sea, bueno, una forma de implementar sería usando máquinas de estado, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, ¿verdad? Porque yo necesito saber en qué estado estoy, ¿verdad? Estoy esperando el primer numerito, el primer botoncito de la contraseña, o estoy esperando el 10º numerito de la contraseña. Eso tengo que saber, ¿verdad? Entonces, la máquina de estados que tiene una memoria,
¿verdad? O sea, en otras palabras, el Estado, ¿verdad? Sabe en qué etapa está de este proceso. ¿De acuerdo? Eso va a ser el final, ¿verdad? Y como bien decís, ¿verdad? Aquí vamos a tener que poner un timeout. Porque ¿qué va a pasar si un tipo, por ejemplo, viene, aprieta unas cuantas teclas y dice, bueno, no, o le llama a alguien y tiene que irse y deja la cosa así como está? Después de un cierto tiempo, este sistema tiene que volver otra vez al estado inicial para volver a pedir una nueva contraseña, ¿verdad? O para empezar de vuelta el código, digamos. Porque eso podría ser peligroso, dejar a la mitad del código. Fíjense que en este caso, este código funciona gracias a la longitud del código. Es largo, digamos, el código, ¿verdad? Sí, tenemos en realidad solamente dos combinaciones posibles. Solo apretar el 1 o el 2 es demasiado poco. Es decir, si mi contraseña tiene solamente dos presiones, esto es demasiado poco, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, eso no es una cosa buena. Nuestro sistema tiene que volver a resetearse después de un cierto tiempo. ¿Ok? ¿Esteban? Sí, quedó claro, profe. Bueno, y miren, lo mismo el pestillo, ¿verdad? Porque el pestillo, ¿cómo tiene que funcionar? Cuando el control detecta la contraseña, el pestillo tiene que activarse y tiene que estar abierto durante un cierto tiempo y después baja a cero, o sea, desactiva, digamos, ¿verdad? El pestillo. Esa funcionalidad, ¿a qué les recuerda? A nada. Profe, ¿puedes repetir lo último que dijiste porque se me cortó un chiquitito? El pestillo, ¿cómo va a funcionar? Cuando control de acceso le dice que se recibió una contraseña válida, el pestillo se activa y se queda activo durante un cierto tiempo y después baja. Ese es el funcionamiento del pestillo. Sí. ¿A qué nos recuerda eso? Tiene nombre ese funcionamiento en digitales. Eso no era. No me viene la frase, pero era lo que estábamos viendo la vez pasada, ahora, profe. No me viene más la palabra. ¿Sí? Ya estuvimos hablando de esto. Porque estaba estados y estaba flancos, pero no me acuerdo cómo era el. No, en realidad de esto hablamos, no es sobre eso, pero sí hablamos en clase también de este problema. Es un monoestable, ¿verdad? Esto que está aquí es un monoestable. ¿De acuerdo? ¿Qué era un monoestable? ¿Y qué es esto que estamos diciendo, verdad? Entonces, esto que está aquí es también una máquina de estados, ¿verdad? Es un monoestable, ¿verdad? Que es una máquina de estados, ¿verdad? Cuando esto se activa, este pestillo, independientemente del estado de la entrada, se mantiene en 1, supongamos, ¿verdad? Por un cierto tiempo. Cuando transcurre ese tiempo, baja a 0. ¿Está? ¿Qué pasaría? ¿Qué tiene que pasar si, por ejemplo, no sé, alguien viene, aprieta el código, se abre el pestillo y antes de que baje, alguien vuelve a meter el código? ¿Qué tiene que hacer pestillo? Y el tiempo que tarda en volver a ser estable tendría que reiniciarse. Así, tendría que volver a iniciarse, ¿verdad?
se dice normalmente, vuelve otra vez a empezar a contar, podríamos decir, ¿verdad? O sea, es como si acabase de subir a su estado inestable otra vez. Y entonces se queda otra vez esperando el tiempo de espera normal, para después bajar. ¿Ok? Miren, señores, esto es algo que ustedes tienen que diseñar, ¿verdad? Esto es diseño, yo lo estuve pensando, digamos, ¿verdad? Entonces, esto es mi diseño, digamos, pero por eso, para eso están ustedes haciendo los trabajos prácticos, para que ustedes conozcan, entiendan el problema que tienen que enfrentar y lo resuelvan, ¿verdad? Usando esta herramienta, digamos. Pero al final esto es una herramienta. Pero como les digo, aquí lo que yo les quiero mostrar es que en un mismo programa nosotros podemos tener múltiples máquinas de estado operando conjuntamente. Entonces, fíjense que van a ser en realidad 4 máquinas de estado, ¿verdad? Cada uno de los filtros de los botones, el control del código y el control del pestillo. Esas son, digamos, las máquinas de estado que tenemos que construir, ¿verdad? Y vamos a diseñar primeramente esas máquinas de estado. Sí. O sea, vos no podés asociar una máquina de estados a una función, ¿no? Por eso sería, en general, obviamente va a tener que haber al menos una función, pero puede haber otras herramientas adicionales, ¿no? ¿De acuerdo? No, pero en realidad yo creo que sin duda una función tiene que haber, ¿no? Sin duda, ¿verdad? Porque lógicamente esto se tiene que implementar, ¿verdad? Lo que no me queda claro nomás es a qué exactamente te referís, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí tengo yo lo que ya estuvimos haciendo. Este es el antirrebote que les pasé, ¿verdad? Fíjate aquí, ¿verdad? Aquí tenemos una función que es el filtro del botón, que está aquí. Y tenemos, que es básicamente, en este caso particular, es la máquina de estados, ¿ok? Pero también tenemos una función que inicializa la máquina de estados. Entonces, aquí en realidad, estrictamente hablando, para esto tenemos 2 funciones, ¿verdad? Pero tenés razón en el sentido de que esta función es en realidad la máquina de estados propiamente. Sí. Pero eso te vuelvo a repetir, no necesariamente, porque de repente en un determinado estado a lo mejor hay mucho que hacer, podríamos decir. Entonces aquí, por ejemplo, esto es muy fácil porque red igual a 1 es el valor de retorno, ¿verdad? Pero a lo mejor en una máquina de estados puede haber cosas que vos tenés que hacer que es más compleja, ¿verdad? Entonces aquí a lo mejor en vez de simplemente asignar una variable, aquí tendrías que llamar a otra función que a su vez hace otra cosa y así, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Pero ciertamente tiene que haber una máquina de estado que, digamos así, inicie por lo menos la ejecución de tu máquina de estado propiamente. ¿Ok? Entonces, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esto? Este análisis. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, y vamos a implementar esto, ¿verdad? Aquí. Yo aquí en mi máquina, en mi programa principal, en el main, ¿verdad? Voy a poner las máquinas de estado. Recuerden, en este caso, necesito crear las estructuras de datos correspondientes para el manejo de los botones, ¿verdad? Y voy a crear aquí como variable
local del main. Una cosa importante, para usar este filtrado, esta variable de estado tiene que estar en una memoria que no desaparezca, digamos, porque acá está guardado el estado. Entonces, esta variable tiene que estar siempre. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle fsw1 y vamos a también crear otra para el botón 2. Entonces, a partir de lo que dije, esto, ¿qué clase de variable es? Para recordar un poco de C. ¿Qué tipo de variable es? ¿Local o global? Local. ¿Perdón? ¿Qué decía Local, Pablo? la profe. No importa eso porque igual dijiste mal, Pablo. Sí. La cruz de ustedes es el C, ¿eh? Afuera del main tiene que estar ese. No es necesario. Justamente por eso les pregunto, ¿verdad? Porque esto es una cosa interesante. Estando ahí, esas son variables locales. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos, o sea, ustedes saben ya que las variables locales existen solamente mientras la función exista. Una vez que la función termina, esas variables desaparecen. Y entonces, ¿está correcto ahí o como dice Diego, tenemos que poner afuera del main? Y la verdad que usando esa lógica, el main siempre se está ejecutando, entonces siempre va a existir. Así mismo. Así es. Pero ¿podés acceder a esa variable del main desde otra función? No. O sea, el tema es que vas a escribir adentro del main Por ahora, eso. ¿verdad, profe? Sí. Fuera del main, yo no tengo acceso a estas funciones. ¿De acuerdo? Pero eso no interesa, ¿verdad? En este caso. Porque para eso voy a usar estas funciones que están acá y yo aquí le paso la dirección, ¿verdad? Entonces, no hay problema. En este caso particular, siendo el main una función, como bien dijo Diego, que en realidad nunca termina, entonces estas en realidad son variables globales, ¿verdad? En el fondo, ¿verdad? O sea, son variables locales, pero nunca van a desaparecer porque del main nunca vamos a salir. Cuidado con eso, ¿eh? Porque si ustedes por alguna regla de 3 salen del main, cosa que en este caso particular no hay que hacer, ¿verdad? Entonces está mal eso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces eso lo tienen que tener claro. Vamos a inicializar ya esas variables, ¿verdad? Hay que usar init filtro botón, ¿verdad? Esta función tenemos que ejecutarla aquí para... tengo que pasarle la dirección de fw1, ¿verdad? Para inicializar esta, y lo mismo tengo que hacer aquí para inicializar la otra. Entonces ahí estamos ya, como estas funciones ya las tenemos hechas, entonces ya eso es un poco más fácil, digamos, ¿verdad? ¿Está? Y podemos aquí ya escribir, digamos, el tema de el programa propiamente, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué tenemos que hacer? Y en la estructura de datos SW1 botón, tenemos que leer el valor del botón, que ya aquí incluí también nuestra biblioteca de manejo del puerto F, ¿verdad? Aquí leo el botón, el switch 1, y aquí voy a leer el switch 2, ¿verdad? ¿Okay? Y aquí voy a ejecutar la máquina de estados, ¿verdad?
Para eso tengo que llamar a la función filtro botón 2 veces, ¿verdad? Una vez con la dirección de fsw1, ¿verdad? Y la siguiente vez con el valor de sw2. ¿Ok? Así. Sí sería, ¿no? Pero aquí, recuerden que esta función retorna un valor que es efectivamente el botón filtrado, digamos, ¿verdad? O sea, aquí, si hay un 1 en el valor de retorno, quiere decir que fue detectado un botón. Entonces voy a guardar los valores de retorno aquí en dos ints, ¿verdad? Que le voy a llamar botón SW1 y botón SW2. Estos serían ya los botones filtrados, digamos, ¿no? Y que voy a asignar aquí. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Otra cosa importante, tenemos que poner el retardo, ¿verdad? No se olviden del retardo, ¿verdad? Espera 10 milisegundos. Tengo que poner aquí, al final de mi while, tengo que esperar los 10 milisegundos para volver otra vez a ejecutar la máquina de estados anterior, ¿verdad? Miren, esto significa que durante estos 10 milisegundos ninguna máquina de estado se va a estar ejecutando porque vamos a estar trancados en esa función, digamos, ¿verdad? Que es un for que se queda allí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo sé qué valor de espera tengo que poner? Y como ya dijimos, eso depende del sistema, ¿verdad? 10 milisegundos para algo que interactúa con los humanos es un tiempo extremadamente corto. Nosotros reaccionamos en el orden de los 500 milisegundos, medio segundo más o menos, en nuestro tiempo de reacción. Entonces, 10 milisegundos es una cosa rapidísima. Entonces, esta espera aquí es razonable, digamos, ¿verdad? O sea, vamos a estar ahí trancados, pero no vamos a poder hacer nada al respecto. ¿De acuerdo? Pues no va a pasar nada, pues, ¿verdad? En 10 milisegundos. Entonces, tengan eso en cuenta, ¿verdad? Porque de repente, si ustedes tienen que interactuar con algún sistema que es más veloz, entonces ustedes tendrían que ejecutar estas máquinas de estado más rápidamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. A mí me O sea pasó que eso ahí- con el LED, que ¿Perdón? si le ponía mal el retardo me imprimía cualquier verdura en mi LED. Y sí, claro. Es porque, como digo, ¿verdad? En el caso de tu display, vos me decís, ¿verdad, Diego? Sí, Claro, porque ahí los retardos son más chicos, porque estás trabajando con otro procesador en realidad, ¿verdad? Ese dispositivo tiene un micro adentro. ¿De acuerdo? O sea, profe, ahí Diego se tenía que ajustar al micro del otro. Así mismo. A los tiempos del otro micro, ¿verdad? Porque ese micro es veloz también, ¿verdad? Bastante veloz, de hecho, ¿verdad? Entonces, la interacción entre ambos dispositivos implica otros tiempos. Nosotros aquí interactuamos con nosotros, los humanos, que somos lentos para este micro, ¿verdad? Entonces, por eso 10 milisegundos es más que suficiente, digamos, para no hacerle caso a las entradas. O sea, no va a cambiar nada en 10 milisegundos. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero si interactuamos con otros dispositivos, entonces la cosa es distinta. ¿Ok? Bueno, y aquí ejecutaríamos el control. Voy a escribir aquí el prototipo de mi función. Le voy a llamar control acceso. Y fíjense, yo tengo que pasarle a mi control de acceso, según habíamos dicho aquí, ¿verdad? Nuestro control de acceso o control de código le puse aquí. Voy a llamarle así
para mantener la nomenclatura, ¿verdad? Control de código, perdón, es un acento, no va. Y aquí tengo que pasarle dos parámetros porque yo necesito tener el estado del switch 1 y del switch 2, pero ya filtrados. Entonces, yo le voy a pasar dos parámetros. Recuerdo que es el estado del switch 1 y también el estado del switch 2. Fíjense que esos son los valores ya filtrados. ¿Ok? Y aquí le voy a llamar puerta a la variable que va a contener el resultado del control de código. Fíjense, control de código tiene que generar, podríamos decir, una salida que diga si la puerta se abre o no se abre, dicho en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, puerta, le voy a llamar a esa variable. Fíjense, control código va a accionar puerta o va a cargar el valor de puerta y supongamos que puerta vale 1 cuando la puerta tiene que abrirse y 0 si no. ¿Ok? Todo lo que está aquí todavía no está construido, ¿verdad? Tenemos que construirlo, pero es bueno pensar ya en cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas. Eso ya lo hemos visto aquí, ¿verdad? Entonces ya está claro para nosotros eso. ¿De acuerdo? Entonces, lo último que nos falta es el control del pestillo propiamente, ¿verdad? Que dijimos va a ser un monoestable, ¿verdad? Finalmente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a escribir el control del pestillo que evidentemente, como vimos aquí, recibe como entrada la salida de control código y activa el LED en consecuencia, ¿verdad? Entonces aquí pestillo, puerta sería el parámetro y la salida de pestillo, entonces prende el LED. ¿Ok? Entonces voy allá a activar el LED porque yo ya tengo las funciones correspondientes, ¿verdad? Prende y apaga LEDs es la función que me permite encender o apagar los LEDs. El bit menos significativo del parámetro corresponde al LED rojo. Entonces, en otras palabras, lo que voy a hacer es aquí simplemente voy a llamar a esta función con el valor retorno de pestillo, ¿verdad? Porque podríamos decir que pestillo entonces lo que va a hacer es va a devolver 1 si el LED se tiene que prender, y como prende y apaga el LED, cuando recibe 1 prende el LED rojo, ¿verdad? Y cuando pestillo retorna 0, entonces apaga el LED rojo. ¿De acuerdo? Si quieren también pueden ponerle una variable intermedia, digamos. Eso en realidad da igual. ¿Ok? Les muestro nomás este otro camino, podríamos decir, ¿no? Aquí tienen toda la flexibilidad del software ya, para hacer lo que en realidad, lo que ustedes necesiten. Entonces, no necesariamente hay un único camino. ¿Se entiende esto? ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Ok. Perfecto, entonces vamos a empezar a escribir control código. ¿Qué tiene que hacer control código? Voy a poner aquí en este mismo archivo, porque básicamente, fíjense, control código este es mi razonamiento, ¿verdad? Control código es básicamente lo que tiene que hacer este programa, ¿verdad? Este sistema que estamos desarrollando. Así es que lo lógico es que esté en el main, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese es su trabajo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, control código, función sería la función que implementa la máquina de estados de verificación de la secuencia de botones presionados. Sí, eso es lo que va a hacer. ¿Verdad? ¿Qué información tenemos aquí? Y ya dijimos eso, ¿verdad? Tenemos
botón 1, que sería SW1, ¿verdad? Y botón 2, que sería SW2, ¿verdad? Estos previamente filtrados, ¿verdad? Esto no va a funcionar si es que no filtramos, ¿verdad? Porque aquí ya tiene que tener información limpia, podríamos decir, ¿verdad? No tiene que haber rebotes. Y el valor de retorno sería el 0 si la puerta no debe abrirse y 1 si la puerta debe abrirse. ¿Ok? Y aquí podemos construir el prototipo de la función int, como le llamamos, control código, y aquí tenemos int botón 1, int botón 2. ¿Okay? Sería así, ¿verdad? Bueno, y primero, pero para poder escribir esto tenemos que diseñar la máquina de estados. Yo ya hice ese trabajo aquí para ir un poco más rápido, digamos. Les pongo aquí el diseño que hice yo. Esta sería la máquina de estados del control de acceso. Yo identifiqué 3 estados distintos. Uno sería el estado de la espera de la contraseña. Aquí vamos a estar siempre que estemos recibiendo parte, podríamos decir, de la contraseña o estemos esperando la primera contraseña, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo entonces el sistema va a estar aquí dando vueltas. Este otro estado es un estado de error. En ese estado de error, la idea sería simplemente esperar un rato, digamos, a que para que no... A ver, si me explico mejor. En este estado lo que vamos a hacer es simplemente esperar nomás un rato, sin hacerle caso a los botones. Este estado es simplemente para evitar que un usuario esté apretando aleatoriamente las teclas, ¿verdad? Para ver si le pilla el código en alguna de esas. Porque entonces, cada vez que se equivoca en la tecla, entonces se queda acá un rato relativamente largo, ¿verdad? De tal manera que desalentar, digamos, cualquier intento de prueba aleatorio, ¿verdad? Va a ser mucho más complicado con esta espera que un usuario apretando botones hacia lo loco, ¿verdad?, encuentre la contraseña. No digo que sea imposible, pero va a ser más difícil, ¿no? Y finalmente, este último estado es el estado en el cual efectivamente la contraseña fue detectada correctamente y por lo tanto está ya lista, digamos, y la puerta tiene entonces que abrirse. Fíjense, en este estado la puerta está cerrada. Esta es la salida de la máquina de estados, ¿no? Y aquí también está la salida es 0, ¿verdad? La puerta tiene que estar cerrada. Solo en este caso la puerta tiene que estar abierta. ¿Ok? Y en este estado, en realidad, aquí hay un error aquí, ¿verdad? Yo no voy a quedarme, voy a dejarle el timeout al monostable. Simplemente paso por aquí una vez y vuelvo aquí y me quedo ya allí otra vez. ¿De acuerdo? Entonces esto se va a poner en 1 solamente una vez y el monostable se va a encargar de mantener la puerta abierta. O sea, activo el pestillo, digamos, durante el tiempo apropiado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué les parece esta máquina de estados? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y qué significa esto que está aquí?
sea, para verificar la secuencia que es tu contraseña, con el botón que se aprieta. Así mismo. No es la primera vez, Pablo, sino es la secuencia completa, ¿verdad? Aquí, fíjense, en realidad, esto se puede hacer porque tenemos un software. Pero en realidad, en una máquina de estado hardware, nosotros aquí tendríamos que tener tantos estados. Muchos estados. Muchos estados ya va a tener. Sí, tantos- eso te iba a preguntar, profe. Porque en digitales yo me acuerdo que hacíamos así, un estado por cada transición por ahí. O sea, en este si nuestra contraseña tiene 10 dígitos, serían 10 luego. Los estados. Así mismo, claro. Eso es, a nivel de hardware va a tener que ser así. Bueno, en realidad no necesariamente, ¿verdad? Pero sí. O sea, también se puede implementar algo parecido a esto. Tenés que tener un contador nomás, hardware aparte, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro problema. No vamos a meternos en eso. Porque, pero aquí, fíjense, yo en realidad lo que estoy haciendo aquí, estrictamente hablando, es que índice, esto que es una variable, ¿verdad?, sea en realidad parte del estado del sistema. Porque según el valor que tenga índice, yo sé cuál es la contraseña que tengo que revisar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, esa es la ventaja, podríamos decir, que tenemos usando un software. La verdad es que, vuelvo a repetir, en hardware también se puede hacer exactamente esto mismo. ¿De acuerdo? No hay en realidad ninguna diferencia, pero como digo, no vamos a entrar en eso. Entonces, por eso, índice en realidad es una parte de la máquina de estados de este sistema. Lo bueno en este caso es que yo puedo tener otra variable que indique tamaño, por ejemplo, aquí, ¿ven? Yo le llamé tamaño aquí, ¿verdad? Que sería, digamos, la cantidad de botones que tiene el código, ¿verdad? La cantidad de presiones de botones que tiene el código, ¿verdad? Entonces, esta es una información que necesito, ¿verdad? Tamaño contraseña, ¿verdad? Para saber hasta cuándo voy a considerar los botones apretados, ¿verdad?, para determinar que efectivamente la contraseña completa fue introducida, ¿verdad? Fíjense aquí, sí hay timeout, aquí le puse el timeout, es para lo que estuvimos conversando con Esteban, me parece, ¿qué pasa si transcurre un cierto tiempo sin que nadie apriete ninguna tecla, ¿verdad? Entonces, si es que índice ya se incrementó, aquí lo vamos a poner a 0, es decir, volvemos otra vez al inicio. ¿De acuerdo? Si hay un error, o sea, alguien apretó una tecla equivocada, que no correspondía al código, entonces venimos a este estado y nos quedamos acá durante un cierto tiempo con un timeout, ¿verdad? Cuando el timeout se da, entonces volvemos otra vez acá con el índice 0 otra vez, ¿verdad? Porque tiene que empezar de vuelta, digamos, a meter la contraseña. Profe, y a nivel de software, por ejemplo, vos ya estabas dentro de este estado en el que dice código índice igual a botón apretado, ¿verdad? Ya estás ahí aumentando tu índice, por ejemplo. Pero a la vez, ahí ya tiene que estar funcionando el timeout, ¿verdad? Sí. ¿O cómo? Bien, claro. Y ese timeout lo que va a ser interrumpido, por ejemplo, si apretamos otro botón. Sí. Tenés razón, aquí falta un reset timeout. De acuerdo. O sea, a mí lo que no me cierra tanto, viste que tu timeout es una función que, o sea, va a meterse ahí y se va a quedar ahí. No, Entonces, timeout es una variable en realidad. No miraron el código que les pasé del teclado, evidentemente. no, o sea, no me expresé mal, me parece. Decime. Viste que el timeout, o sea, mejor sería si preguntan en qué parte va a empezar el timeout en ese estado, por ejemplo. Al final de que introduciste No. de que hiciste la El comparación. timeout empieza cuando se entra aquí. ¿Okay?
Y aquí, cada vez que se produce el timeout, empieza otra vez. ¿No? Como un contador nomás, ¿verdad? Es un contador. De hecho, es un contador. Porque eso es lo que les decía, pues, ¿verdad? Cada vez que entramos en esta función, quiere decir que transcurrieron 10 milisegundos, ¿verdad? Entonces, si yo cuento la cantidad de veces que entro aquí, yo sé exactamente cuánto tiempo transcurrió. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y ese es el timeout, ¿verdad? Vamos a implementar eso ahora, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero primero tenemos que entender, digamos, esto lo mejor posible. ¿No? Pero aquí una cosa que dijiste me hizo dar cuenta en realidad que aquí necesitamos resetear el timeout. Porque la idea del timeout es que sea el tiempo que transcurra entre dos botones apretados. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que medir, ¿verdad? Sí, porque entonces, mientras esté apretando las teclas, en realidad el timeout no corre, podríamos decir, ¿verdad? Cuando deja de apretar las teclas, entonces ahí comienza a correr, ¿verdad? Y cuando vence, entonces pasa por acá. ¿Se entiende la idea? Sí, eso mismo es lo que yo quería decir. Así mismo. Y esa es la idea, ¿verdad? Eso se puede implementar sin problema. O sea, bueno, sí, sin problema a nivel de software. Voy a implementar eso aquí ahora. Vamos a trabajar, digamos. No sé si vamos a llegar a terminar hoy, pero por lo menos vamos a trabajar. En primer lugar, voy a crear la variable de estados. Yo necesito tener aquí la variable de estados, ¿no? Que me defina en cuál de estos tres estados está. También voy a necesitar definir índice, ¿de acuerdo? Sin duda alguna, ¿verdad? Y también voy a necesitar una variable para el timeout, ¿de acuerdo? El contador que decía Diego, ¿verdad? Entonces voy a ir construyendo los elementos, digamos, las variables, digamos, que necesitamos aquí, ¿verdad? En primer lugar, voy a usar la palabra clave static. ¿Qué era que hacía static aquí? ¿Les pregunté ya esto o no? La verdad que ya no me acuerdo, ¿verdad? Ya, genial. ¿Y static qué hacen? ¿Alguien se acuerda? Uh-huh. Sí. Entonces, estas son variables locales desde el punto de vista de la accesibilidad. O sea, solamente se puede acceder estando en la función, pero son globales en almacenamiento. O sea, el valor no se pierde cuando salimos de la función. Profe, la dirección no cambiaba, me parece, ¿verdad? La dirección de memoria. En realidad esa es una consecuencia, pero el tema es que esto no se pierde su valor. Es una variable global en realidad, desde el punto de vista del almacenamiento. O sea, su almacenamiento es permanente. ¿Se acuerdan que las funciones, estas serían sin el static, estas serían variables globales, ¿no? Cuando la función, pero locales, cuando la función termina, estas variables desaparecen. ¿De acuerdo? Si yo le agrego static, en realidad lo que hace es que estas variables no desaparezcan. ¿Ok? Eso es. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Voy a definir los estados. Aquí. Vamos a ponerle estado 1. Necesitamos 3 estados en total, ¿no? Voy a identificarlos por 1, 2 y 3. Esto es simplemente... ¿Okay? Entonces, aquí voy a inicializar. Esto entre paréntesis, la inicialización de las variables static se hace solamente una vez. La primera vez que se entra a esta función.
Esa es una ventaja también del estático, ¿no? Porque esto sería como definir el estado inicial de nuestra máquina de estado, ¿no? Esto sería lo que necesitamos, digamos, a nivel de variables de estado, podríamos decir, de esta máquina de estado, ¿verdad? Timeout, índice y la variable de estado que me identifica en cuál de estos tres estados estamos, ¿verdad? Fíjense que estas tres variables en el fondo son también variables de estado. Yo no puedo perder el índice, porque si pierdo el índice, no voy a saber dónde es lo que estaba revisando en el código. Tampoco puedo perder el timeout, porque si no, voy a perder el tiempo transcurrido, ¿verdad? Entonces, en el fondo, estas tres variables, aunque no se diga explícitamente, en realidad son variables de estado. ¿De acuerdo? En el fondo. ¿Ok? Y voy a definir aquí afuera la contraseña, ¿verdad? Voy a llamarle constant, pero se supone que esta contraseña no debería cambiar, digamos. Después podemos eso ponerlo, por ejemplo, en una EEPROM, de tal manera que sea programable mi dispositivo, ¿verdad? Pero por ahora vamos a considerarlo como una constante. Voy a crear como un vector de chars, ¿verdad? Char es un byte, entonces ocupa menos espacio. Da igual, también puede ser un int, sin problema, ¿verdad? Aquí voy a poner la contraseña. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. ¿Ok? Entonces, cuando digo 1, quiere decir que el switch 1 es el que debería estar apretado, ¿verdad? Cuando digo 2, el switch 2 y así. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ahora activamos nuestra máquina de estado propiamente. En función de estado, el estado en el que estamos, y aquí venimos, ¿verdad? Este sería el primer estado, el estado 0, ¿no? Y aquí dijimos que tenemos que esperar la presión de un botón, ¿verdad? Y aquí, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo hacemos eso? Un if. Discúlpame. Parámetros son tus botones 1 y tu botón 2. Sí, así mismo. Y bueno, y si se tocó, uno de los dos va a ser 1. Un if. Discúlpame, acabas de cortar. No sé si tu micrófono se cortó o qué, pero estabas diciendo algo y se cortó. Un if, nomás dije. Ah, un if. Yo escuché un is. Un if. Genial. ¿Y después? ¿Qué ponemos aquí adentro? Y ahí comparas con tu contraseña. Sería contraseña subíndice. Contraseña subíndice. Sí.
igual, igual. Ujú. Eh, SW1. No. O no, B1. ¿Verdad? B1. Pero cuidado ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si es... ¿Qué valores tienen B1 y B2? Hay 0 y 1 nomás. 0 y 1. Exactamente. Entonces, mira, voy a escribir yo esto. ¿Qué cosa? Simplificar. Sí. Ujú. A ver, sí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y en el fondo, si contraseñas 1, tenemos que ver si B1 está apretado, si Sí. B2 no está apretado. Eso es muy importante. Y lo que puede hacer, profe, es Decime. ahí pones if contraseña índice igual a 1 y adentro abrir un if para ver si está apretado tu... No, ¿No puedo puedo ponerle abrir. un AND nomás ahí? Un if AND acá no puedo B1 y AND not B2. And También. B1 and Not Denegado B2. eso. no B2. Sería así, ¿verdad? Está facilito. Sí, después un OR con lo contrario. Contraseña índice igual a 2 and not B1 and B2. Así mismo. ¿Está? Sí. Bueno, y si eso ocurre, ¿qué pasa aquí? Según- Y ahí se acertó la contraseña y hay que sumarle índice y lo que estaba ahí, reset timeout. Entonces aquí tenemos que hacer índice más, ¿verdad? Y timeout igual a 0, ¿verdad? Volvemos a 0 para el timeout. Entre paréntesis, cada El vez que estado. ponemos aquí, voy a poner aquí al final, ¿verdad? Aquí. Cada vez que entramos por esta función, tenemos que incrementar el timeout. ¿Ok? Porque quiere decir que transcurrió 10 milisegundos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cada vez que entramos acá, ¿verdad? Entonces aquí, si le decimos esto, quiere decir que transcurrieron, que volvimos al inicio, digamos, ¿verdad? Que ya empezamos otra vez a contar desde cero. ¿Ok? Y ahí en estado 1 también falta comprobar el timeout, si se acabó, Sí. para reiniciar el índice, y también falta si el índice ya se encontró, o sea, ya el tamaño final. O Así sea, si ya mismo. se escribió toda la contraseña. Ujú. Tenemos que hacer, cada una de estas flechitas de aquí corresponden básicamente a un if. ¿De acuerdo? Fíjense aquí, tenemos una flecha, 2 flechas, 3 flechas y 4 flechas. Esta de aquí también está. Entonces aquí en realidad tiene que haber 4 if. ¿Ok? Pues también Profe, está y el del error, perdón, Matías. dentro de ese if que estás haciendo ahora, deberías también de cambiar el estado, ¿verdad? No, no necesariamente, digamos. Pues aquí vendría, No, se queda ahí, se queda. se queda acá, ¿verdad? Ya, en otro caso lo que cambia. Sí. Aquí en realidad lo que podemos sí aprovechar es poner un else. Pues, ¿qué sería el else aquí? ¿No? ¿Qué implica Que el no esté else? nada apretado, ¿Cómo? que no esté nada apretado. Y ese es que pifiaste la contraseña.
¿verdad? Sería que fallamos la contraseña, ¿verdad? Bueno, aquí hay que ver un poquito, no necesariamente en realidad. Pero tendría que hacer un else if, porque si no tocaste nada también te va a entrar a tu else. Sí, Pero el que fallaste también te llevaba a otro estado. sí. Por eso es importante, digamos, voy a hacer lo siguiente, a ver ¿qué les parece? Voy a escribir aquí algo. If V1 or V2, entonces estado igual a E3, que sería error, ¿verdad? Profe, pero ahí, por ejemplo, si acertaste tu contraseña, después igual te va a hacer ese if, igual te va a entrar a R3, por más que haya acertado. Así mismo. Entonces, para El corregir, if tiene que ser ahí. ¿así? Ahí sí. ¿Verdad? Porque si le fallé a la contraseña, pero también, como dijo Diego, ¿verdad? Puede significar que no se apretó nada, ¿verdad? También. En ese caso también, lógicamente, si no apretamos nada, fallamos la contraseña, entre comillas, ¿verdad? Entonces, pero no apretar nada no es un problema, ¿verdad? El problema es apretar mal, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hacemos es preguntamos si están apretados algunos de los botones. Por lo tanto, no corresponde a la contraseña, ¿verdad? Y eso significa un error. ¿Está? Voy a cerrar también el timeout, porque voy a necesitar en el estado 3. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa tengo que revisar aquí? Eso ya no necesitamos, o sea, Y ahí no hace nada. claro, Comprobar no el se queda, timeout si ya se terminó. no pasa nada, digamos. Fíjate que por eso digo, los if corresponden a las flechitas, a estas flechitas, que como dije son 4. Hasta ahora tenemos en realidad 3. Tenemos esta, que nos lleva al estado de error, esta, que corresponde a una contraseña correcta, y nos faltan esta y esta transición. ¿Por cuál quieren empezar? Da igual, ¿verdad? En realidad. ¿Cierto? Preguntamos por... Se te borró una llave, parece, profe, la de que abre tu else if. sí. O a lo mejor no puse luego. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué ponemos aquí? Para verificar el timeout, por ejemplo, para verificar esta situación, ¿qué ponemos? If timeout igual a tanto. Exacto, igual a tanto, exactamente. Voy a definir aquí ese tanto, ¿verdad? Define timeout estado 1. Ese sería el timeout del estado 1. ¿Cuánto quieren esperar entre contraseñas válidas? Perdón, sí, entre contraseñas válidas. Sí, exactamente. ¿Qué les parece? Y un segundo. Un segundo. ¿Cuánto? Perfecto. ¿Cuántos 10 milisegundos caben en un segundo? 100. ¿Ok? Entonces, cuando timeout alcance el valor de 100, entonces ocurrió este evento que está acá y por lo tanto tenemos que poner de vuelta índice igual a 0 y nos quedamos en este mismo estado. Timeout Eso no 0 siempre, también, profe.
timeout 0. Matías, ¿qué decías? Eso no sería muy similar a lo que hace tu estado error. No. Perdón. Lo del ¿Te refería a esto? Lo del timeout E1, digo, que espera para que no apriete tan rápido. Sí, pero no necesariamente de hecho eso es lo que hace, ¿verdad? O sea, aquí, si querés, esto podemos copiar y ponemos ya en el estado 3 aquí. Pero yo puedo ponerle otro timeout, pero no necesariamente el mismo, ¿verdad? Sí. Y además aquí, en realidad, tengo que irme al estado E1, ¿verdad? Entonces también es una diferencia, ¿verdad? Porque fíjate aquí, ¿verdad? Si estamos en error, timeout, volvemos al estado inicial con índice igual a 0. Y timeout igual a 0. ¿De acuerdo? Y yo voy a crear ya aquí el estado de espera. Podemos darle aquí a E3, por ejemplo, 2 segundos, ¿verdad? Por poner algún numerito. E2 escribiste, profe. ¿Perdón? Y E2. Ah, sí, perdón, es E3, ¿verdad? Genial. ¿Estamos? Falta aquí en el estado 1 esta condición. Evidentemente. Pero ¿dónde tiene que ir ese if? Porque ahí hay un problema, ¿eh? Yo pienso que aquí tiene que ir. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Diego, ¿qué te parece? ¿Está bien? Y para mí que sí, justo cuando tocas un botón y acertaste, que es lo más importante, te comprueba. Así mismo. Parece que es el lugar razonable. Miren, señores, yo estoy haciendo esto con ustedes, así que esto no quiere decir que no haya errores, ¿sí? Para eso está la depuración, ¿verdad? Tenemos que probar esto a ver si efectivamente funciona, ¿eh? Porque si no, estamos lógicamente simplemente especulando, ¿verdad? Sin la verificación, que es poner a prueba esto, no podemos saber si anda. Así de simple es. ¿Ok? Bueno, y nos queda solamente pestillo, ¿eh? Este estado. Fíjense, aquí estamos una vez y salimos y volvemos acá. Nada más. Entre paréntesis, aquí me faltó el valor de retorno. Voy a poner aquí red igual a 0. Por defecto, digamos, la salida es 0. Y aquí en el retorno retornamos red, ¿verdad? Y el único lugar donde red va a ser igual a 1 va a ser aquí, ¿verdad? Que es cuando el pestillo se abre efectivamente, ¿verdad? Ponemos todo lo que dijimos ahí, índice igual a 0, ¿verdad? Podemos también poner timeout igual a 0 para asegurarnos, digamos, de todo. Y esta sería, en principio... Estado igual a 1 falta. ¿Sí?
Perfecto. Bueno, esta es nuestra primera implementación. Como ya les digo, hay que revisar, hay que probar, a ver si funciona. Tiene buena pinta. Aquí solamente un comentario. Perdón, ¿se entiende esto? Esta implementación. Yo creo que sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, solamente un pequeño comentario respecto de esto, ¿no? La desventaja, digamos, de este tipo de implementaciones que con máquinas de estado es que es argel, diríamos en español, ¿verdad? Mejor dicho, en paraguayo, ¿verdad? La implementación. Hay muchos detalles. Por ejemplo, si nos olvidamos de cerrar el timeout, estamos fritos, ¿verdad? Si nos olvidamos de asignarle el estado nuevo, vamos mal, ¿verdad? Entonces, aquí hay un montón de detalles que son un poquito más complicados, creo yo, que en la implementación así simplemente secuencial de operaciones que van transcurriendo una tras otra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una desventaja importante, digamos, que tiene esta forma de implementar un sistema. La ventaja que tiene esto es que el sistema es reactivo, ¿verdad? Cada 10 milisegundos, en este ejemplo, se revisan las entradas, se actúa en consecuencia, se pone la salida, ¿verdad? Y eso pasa siempre cada 10 milisegundos. Esa es la ventaja más importante que tiene estas máquinas de estado. ¿Ok? Solamente durante este tiempo de espera, nosotros estamos, digamos, sin hacer nada, podríamos decir, ¿verdad? Cada 10 milisegundos todo esto se activa, o sea, se activa el filtro del botón, se revisan los botones, se revisa si el código es correcto, se prende o se apaga el pestillo adecuadamente, ¿verdad? Entonces, eso es la ventaja más importante que tiene este esquema. Si ustedes revisan, el profesor Balvano tiene un esquema de implementación de máquinas de estado que está muy buena. Solamente que, como todas las cosas, ¿verdad?, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Esta forma de implementación que estamos viendo es la forma más general posible. Es la forma más genérica. Con esto podemos hacer prácticamente cualquier cosa. La versión del profesor Balvano, la forma de implementación del profesor Balvano, tiene la característica de que no se pueden hacer cosas complicadas, ¿verdad? Podríamos decir que la implementación del profesor Balvano tiene solamente entradas digitales, unos y ceros, digamos, y salidas digitales también, unos y ceros, ¿verdad? Fíjense aquí, en realidad, por ejemplo, esta verificación que está aquí con la técnica de Balvano no se puede hacer en principio. ¿De acuerdo? Les comento eso. Si quieren, ustedes pueden mirar esa forma de implementación. Es muy interesante, como digo, ¿verdad? Para implementar, por ejemplo, este tema del filtro de los botones, funciona de hecho de maravilla. Tiene una ventaja muy importante, que la máquina de estados se define en un struct. Ahí está completamente definida la máquina de estados. Entonces, esa es una ventaja importante que tiene. No hay tanto lío aquí con estos if, else, que hay por acá patadas, ¿verdad? Eso se arregla, digamos, fácilmente con la implementación de Balvano. Tienen allí las transparencias del profesor que subí al Classroom. Si quieren pueden mirar su forma de implementar las máquinas de estado. Como digo, esta es la forma más general. ¿Ok? Hay otras, si ustedes buscan en internet, hay a patada esquemas para implementación de máquinas de estado. Algunos tienen muy buena pinta. Yo no los llegué a probar, pero tienen muy buena pinta. Esto que está aquí es, digamos, la forma más directa, podríamos decir, más
es lo primero que se nos ocurre cuando queremos implementar una máquina de estado. ¿Ok? Bueno, les dejo como tarea implementar la máquina del pestillo. Yo les voy a subir esto hoy, en el transcurso del día, este software, ¿sí? Para que tengan. ¿Ok? Dale, profe. Quedamos así. Les dejo entonces por hoy, ¿sí? Estaban todos presentes, así es que voy a poner en la lista presentes a todos. Ok, profe. Que les vaya muy Dale, bien. Chao. Nos Dale, vemos. profe. Chau, chau. Hasta luego. Después, me dijo, las 2:30. Igual. ¿Qué tal, señor? Pensábamos que que no me iban a tener aquí, ¿verdad? ¿Qué tal, Bien. Rafa? ¿Cómo están?
Ustedes estaban diciendo el profesor Vargas no va a estar acá. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Por qué está cansado? Déjame estar cansado. Déjale a los viejos como yo que se canse. Vos todavía no tenés derecho a cansarte. Tenés que seguir todavía rompiendo la vida. Deja de macanear. ¿A dónde estamos? A ver. Terminamos transformada Z, ¿verdad? Sí. Preguntas, consultas.